Aquí estamos viendo el gran territorio que ocupaba Rusia en esa época. Sin embargo, no contaba con los medios para dar de comer a su población cercana a los 100 millones de habitantes. El Imperio Ruso era gobernado por los zares. ¿Qué significa zar? La palabra zar proviene del latín César y fue adoptado por los gobernantes rusos desde el siglo XVI. La familia Romanov se mantuvo en el poder de ese país desde 1613 hasta 1917, rodeada de poder, lujos y riqueza. A finales del siglo XVIII, cuando los países de Europa Occidental desarrollaban fuerte industria y tecnología, el Imperio Ruso mostraba un gran rezago. El desarrollo industrial era escaso y estaba dominado por países extranjeros como Francia, Alemania e Inglaterra. Los trabajadores y campesinos carecían de lo más indispensable. Tan es así que había obreros que tenían que vivir en total hacinamiento, es decir, amontonados en casa cuartel o en los mismos lugares de trabajo. La situación en el campo, de igual manera, mostraba un gran rezago en la productividad, al imperar un sistema social y económico basado en la servidumbre del campesino al señor terrateniente, propietario de extensas tierras de cultivo. Durante siglos, los campesinos del Imperio Ruso habían sido considerados siervos al servicio de los grandes propietarios de tierras, sin poseer elementales derechos. En 1861, por un afán de modernizar el imperio, el zar decretó una ley en la que liberaba a los campesinos de la servidumbre, y con ello pudieran adquirir sus propias tierras y trabajarlas individualmente. Pero después de 20 años de firmado el decreto, la mayoría de los campesinos no se habían beneficiado y existía gran crisis agrícola con resultados de hambre en la población campesina. Las tierras cultivables se hallaban distribuidas de la siguiente forma. Las familias poseedoras de grandes latifundios poseían un promedio de 2.300 hectáreas cada uno. Los llamados terratenientes capitalistas eran propietarios de un promedio de 46 hectáreas por familia. Los medianos propietarios contaban con 15 hectáreas en promedio por familia. La mayor parte de su población campesina, un 80%, subsistía en una pobreza extrema. Contaban con un promedio de 7 hectáreas por familia. En las ciudades se hallaban los obreros o proletarios que trabajaban en las fábricas 14 y hasta 18 horas diarias a cambio de un salario bajo. Sus condiciones de vida eran precarias e insalubres. Por su parte, la clase media buscaba una participación política con la que pudiera elegir a sus gobernantes. Se interesaba en el cambio político. El año de 1905 fue definitivo en el proceso de cambios políticos y sociales que se dieron en el territorio ruso. Un hecho importante que motivó la protesta y la acción de los obreros fue el despido de 4 importantes miembros de la mayor industria metalúrgica de Moscú. Todo esto provocó diversas manifestaciones en oposición al régimen zarista, entre ellas la del Domingo Rojo o Domingo Sangriento. El 9 de enero de 1905, un grupo de obreros se manifestaba por las calles de Moscú. La multitud marchaba tranquila mientras entonaba cantos e himnos patrióticos. Su propósito era entregar un pliego petitorio al zar. El ir en son de paz no les sirvió de nada. Fueron reprimidos por el ejército del zar. Este hecho
aunado a la crisis política y económica, motivó que miles de obreros se lanzaran a la huelga en todo el territorio del Imperio Ruso. Otro suceso importante de ese año fue que a la par de las huelgas se sublevó la tripulación del acorazado de Potemkin, que se encontraba en el Mar Negro. De inmediato, el zar envió al San Jorge, otro buque, a meterlos en orden. Sin embargo, su tripulación también se rebeló. La oposición al zar cada vez alcanzaba a capas más amplias de la población, incluyendo pueblos dominados por el Imperio Ruso, como los judíos, los armenios, los lituanos, los polacos. La gente estaba disgustada por las grandes desigualdades que había, por la política del zar y porque Japón destruyó la flota y ganó la guerra que sostenía contra Rusia en mayo de 1905. Cobraron vital importancia los partidos políticos que agrupaban a campesinos, obreros, a la clase media y a los terratenientes medianos. Entre los más destacados estaban la Unión Campesina de toda Rusia, que luchaba porque se repartiera la tierra entre los campesinos. Un partido formado por dueños de industrias rusas fue el Partido Demócrata Constitucionalista, cuyas iniciales en ruso eran K y D, y por eso se le conocía como el Partido de los Cadetes. Otro partido que fue creciendo en importancia, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, agrupaba a trabajadores destacando a los de ferrocarriles y las imprentas, quienes apoyaban la huelga. El zar se dio cuenta de que la oposición a su régimen era cada vez mayor y optó por tratar de dar una solución a las demandas. Así fue que el zar Nicolás II, en octubre de ese mismo año, decretó varias reformas como la formación de un régimen constitucional. Entre otras cosas, manifestó que respetaría los acuerdos de la Duma, que era un parlamento o asamblea legislativa representada por diversos sectores sociales. También admitió que los habitantes rusos tenían derechos. Incluso aceptó ceder a los campesinos algunas tierras, aunque en su mayoría de pobre calidad, para ser cultivadas. Esto no fue suficiente para establecer la paz. En diciembre de ese año, otra manifestación fue reprimida. Y debido a los desacuerdos con la Duma o Parlamento, el zar decidió suspenderla en julio de 1906, quedando él como la máxima autoridad legislativa. Este hecho motivó el descontento general de la población, la que se vio enfrentada a las tropas del zar. La llamada Revolución de 1905 en 2 años cobró miles de vidas, tanto de militares como de civiles. El zar se mantuvo en el poder hasta el año de 1917, cuando surgió otro movimiento político y social que transformará la relación de Rusia con el resto del mundo y cuya influencia se haría patente en las décadas siguientes. Pero entre las causas extremas de dicha revolución, se cuenta la participación del Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial, cuando el zar Nicolás II envió millones de soldados al frente, con el propósito de proteger lo que consideraba sus intereses en la región del Mar Negro y el Mar Báltico. Esto motivó el rechazo de importantes sectores sociales en el Imperio Ruso, la que fue provocando un deterioro gradual del régimen zarista. Rusia sufrió mucho durante los últimos años de zarismo. La opresión al pueblo, la muerte de soldados en la Primera Guerra Mundial, la represión de los manifestantes. En fin, el pueblo ruso buscaba desesperadamente mejorar su situación,
pero estaba a merced de una serie de problemas políticos, económicos y sociales que afectaban a toda Europa. Se perdieron muchas vidas entre civiles y militares. Lo cierto es que muchos murieron y que el pueblo no deseaba guerra ni otros actos violentos. Deseaba mejores condiciones de vida. La revolución de 1905 fue efímera, pero promovió la idea del cambio y participación política de la sociedad rusa.